Cuénteme un poquito Profe, cómo es que fue el ejercicio. nos Sí, distribuimos como tareas, Ujú, nos dividimos en dos grupos y nos distribuimos tareas. Entonces los chicos se encargaron de seguir con la descripción de los perfiles en el formato y ujú, Natalia y yo hicimos lo demás en el sí, trabajo, ¿lo de qué? la Lo de el la, análisis de la entrevista. del análisis y todo, sí. Ujú, Y nos, pues íbamos a crear una encuesta adicional. Pues la tenemos ya planteada, pero pues lo pusimos en esta entrega, pero pusimos que está en desarrollo, porque Sin te embargo, queríamos contar. sí, sin embargo, profe, pues se la queríamos compartir para que de pronto nos ayudara a darle un vistazo y nos hiciera de pronto alguna sugerencia. Incluso pues la compartimos por un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, entonces pues si algo ya ahorita en un momento se la envío al a su WhatsApp. WhatsApp, ya Listo. para que la podamos revisar ahorita en un momentico. Y bueno, digamos que referente al tema de las entrevistas, digamos que pues Juan estuvo contactando con la mayoría de los colaboradores de Servitransportes. Sin embargo, pues se nos ha dificultado un poco contactarlos a todos, sobre todo Ujú, por el tema de que como son, o sea, no todos son trabajadores de oficina. Entonces, pues con el trabajo en pues, de la labor, los colaboradores que son como administrativos, por decirlo así, fue más sencillo, pero con los conductores y eh, ¿cómo se llaman? Los coordinadores de obra, pues ha sido un poco más complejo. Entonces, pues sin embargo, pues con la información que ya teníamos, logramos construir pues, ya algunos de los perfiles de cargo y convocamos a una reunión nuevamente para este jueves tanto con la gerente como con la persona que ahora se está encargando de todo el proceso de gestión humana, para que en conjunto revisemos, pues, obviamente después de que la profesora nos haga la retroalimentación, mirar qué ujú. mejoras tenemos que hacerle y también contando con la opinión de ellos. Listo, excelente. Siempre es muy valioso que no solamente tengan en cuenta la construcción que hacemos acá, sino la construcción de la mano de la empresa. Frente a los perfiles chicos, tengo dos observaciones. ¿Sí? La primera es que veo que en algunos perfiles las competencias cardinales varían, ¿sí? Y las competencias cardinales, digamos que son las que ustedes deben establecer en compañía de la empresa, que se compartan por todos los empleados de la organización, ¿sí? Entonces deben ser coherentes a la planeación estratégica de la empresa, a la misión, a la visión, los valores que ellos tienen consolidados como negocio, al propósito del negocio, qué competencias todos debemos tener y desarrollar o tener en potencial para seguir desarrollando, para encaminar a la empresa hacia esa planeación estratégica. Entonces, eh, den una revisada a esas competencias cardinales y no solamente es la de nombrarla, sino para la empresa que significa trabajo en equipo, porque no es lo mismo lo que significa trabajo en equipo para la empresa Argos que para Servitransportes, para el CEIPA que para Servitransportes. Entonces, si van a definir por lo menos eh, tres o cuatro competencias cardinales que sean coherentes para todos los empleados de la organización y que estén definidas, perdón, y que tengan, sí, una definición. Coinciden con ellos que lo mejor desde la planeación estratégica es la orientación al servicio. Por ejemplo, el conductor creo que tiene orientación al servicio, eh, pero por aquí solo dice comunicación efectiva o sí. Entonces, que sean las mismas para todos
y que tengan una definición que ustedes construyan con la empresa. ¿Ok? Eso sería para las competencias cardinales, Cardinales. entonces todas deben ser las mismas para todos los colaboradores Exacto. y deben ser porque son las acordes de la empresa. a la visión, la misión y Exacto, a la planeación los valores, estratégica del la negocio. planeación. Ajá. Por ejemplo, el CEIPA es una universidad, es una fundación universitaria que se está proyectando a ser universidad. En su planeación estratégica tiene una mega, digamos, que es transformar vidas a través de la educación y seguir teniendo una línea muy clara hacia los negocios, ¿sí? Entonces, una competencia que acompaña todo ese proceso de transformación y crecimiento del CEIPA es la innovación. Entonces, a la hora de hacer las descripciones de cargos nuestras y hacer incluso las evaluaciones de desempeño, es cómo estamos frente a esa competencia de la innovación y hay que desarrollarla más o trabajarla más, pero es algo que todos los empleados del CEIPA compartimos, por ejemplo, ¿sí? Es una competencia cardinal, ¿sí? Las competencias técnicas, chicos, son asociadas específicamente a, digamos, habilidades que van a ayudar a desempeñar el rol o la función para la que fue contratada o ha sido contratada la persona, ¿sí? Por ejemplo, conocimiento y habilidad en Excel avanzado. Habilidad, por ejemplo, en técnicas de entrevista, ¿sí? Para un perfil de un analista de selección, entonces, conocimiento y habilidad en el desarrollo e implementación de entrevistas laborales, perdón, de entrevistas de selección, eso sería una competencia técnica asociada al desempeño del cargo, porque por ahora están descritas de manera muy general. Por ejemplo, por ahí dice logística o dice procesos, pero ¿qué de la logística específicamente? ¿Qué es tan amplio el tema? ¿Qué de procesos específicamente necesito que sepa la persona? O si necesitamos que tenga alguna certificación adicional. Por ejemplo, yo voy a contratar a una persona para trabajo en alturas, ¿sí? Entonces, dentro de las competencias técnicas que le voy a pedir, que esté certificado en trabajo en alturas, ¿sí? Por ejemplo, eso sería algo muy específico para el desarrollo de su función. Exacto, para el desarrollo de su cargo, que tenga conocimiento en alturas y esté certificado y tenga las habilidades para desempeñar ese cargo en alturas, porque ahorita está muy general la definición de las competencias técnicas, entonces más asociadas al desempeño exitoso de la labor, ¿sí? Y ya, discúlpeme, y ya las profesionales están asociadas a esas tres dimensiones de las que hablábamos. El conocimiento, perdón, las personales, el conocimiento frente a la labor, la motivación y la habilidad. Entonces, creatividad, por ejemplo, ¿por qué necesitamos que un auxiliar operativo tenga creatividad y cómo definimos la creatividad dentro de la organización? ¿Sí? Mm, ¿En qué nivel de desarrollo estamos esperando que tengan? Entonces, que tenga esta competencia. Entonces debe tener, eh, espérenme un segundito, por aquí dice logística empresarial, procesos de administración. Dice formación en, mm, puede ser un administrador. Entonces, en la entrevista por competencias, la persona que vaya a entrevistar, valga la redundancia, a un candidato
para el cargo de auxiliar operativo debe indagar por la creatividad, pero entonces démosle una definición de cómo aplica la creatividad para este cargo para poder luego guiar la entrevista, porque la creatividad se puede, digamos, aplicar a muchos escenarios. Yo puedo ser creativo para, para pintar un cuadro, para inventar una máquina, ¿sí? Pero en este caso, ¿a qué nos referimos con creatividad? ¿Será para la toma de decisiones? ¿Será para la solución de problemas? ¿Será, sí? Entonces, a cada competencia, denle una definición propia que construyan ustedes con la empresa. Entonces, eh, lo demás en las descripciones, por lo que veo, está bien. Los niveles de los cargos los han definido bien. Sin embargo, hay que afinar más el tema de las competencias. ¿Sí? Por eso les decía la vez pasada que referenciaran, por ejemplo, cómo se crean los diccionarios de competencias en las organizaciones. Y pueden hacer una tarde de construcción con la administradora o la gerente, ¿sí? Para que le den línea a esas definiciones propias de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser crucial esto? Porque si ustedes finalmente van a proponer un modelo de selección por competencias, ¿sí? Entonces el modelo de selección por competencias no solamente está en la definición de la competencia, ¿no? A la hora de revisar la hoja de vida, vamos a hacer lectura de esas competencias. A la hora de realizar las entrevistas, tenemos que hacer una entrevista basada en competencias, porque no es lo mismo desarrollar una entrevista tradicional en donde preguntamos por una línea de tiempo pasado, presente, futuro. Bueno, cuéntame tus defectos, tus cualidades, cómo te proyectas en el futuro. Las entrevistas tradicionales, una entrevista por competencias, nada más que todo centrada en experiencias pasadas para evidenciar cómo la persona se ha desenvuelto en situaciones que le han implicado esa competencia, ¿sí? Por ejemplo, prudencia. Y esa va a ser la competencia final que van a dejar ahí, que pareciera más un valor, ¿cierto? Cuéntame una situación en la que hayas descubierto o puesto a prueba tu capacidad de ser prudente. Entonces, ¿sí? Un vendedor, por ejemplo, necesitamos la competencia de negociación. Entonces, cuéntame una experiencia de cómo en tus anteriores trabajos cerrabas una negociación con un cliente, ¿sí? ¿Cuál fue una negociación cuál es la que más te ha costado? ¿Cuál es la que ha sido más sencilla para ti? ¿Qué descubriste de ti en esos procesos de negociación? Es decir, verdaderamente la persona lo ha vivido, pues ha desarrollado habilidades o ha desarrollado, mejor dicho, más ese nivel, más su nivel frente a la competencia, mientras que si no ha vivido la situación, pues simplemente va a hablar de supuestos. Entonces no es lo mismo una entrevista tradicional a una entrevista basada en competencias. Cuando ustedes tienen este modelo desde este perfil así, todo se atraviesa. La lectura de hoja de vida, la entrevista, si van a ser centros de valoración, también debe ser apuntando a evidenciar ese desarrollo de competencias, esas habilidades en el sujeto o en el candidato. ¿Sí? Si vamos a aplicarle una prueba psicotécnica, ¿sí? Que complemente el proceso, entonces la prueba psicotécnica también debe medir competencias, ¿sí? Porque hay algunas que miden personalidad, otras que miden valores, otras que miden aptitudes, ¿sí? Las más comunes que hacen son las que miden personalidad. Sin embargo, si el modelo de gestión por competencias va a ser, si ustedes van a elegir el modelo de selección por competencias, entonces la prueba psicotécnica también debe estar orientada a eso, los resultados que nos arrojen, ¿sí? Sí me hago entender con la trazabilidad del modelo y la importancia desde este momento de consolidar y definir muy bien esas competencias. ¿Sí? Profe, Sí. a ver si de pronto pues estoy entendiendo bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir las competencias,
Y adicional debemos agregar un diccionario de esas competencias donde tengamos ya las que hayamos definido para cada uno de los cargos y las generales para todos los empleados, igual las tenemos que poner su definición dentro del trabajo, ¿cierto? Exacto. Hasta ahí debemos hacer. Okay. Exacto, porque finalmente el modelo que ustedes van a plantearle como propuesta a la organización debe reflejar esa gestión de competencias, ¿sí? Por otro lado, chicos, cuando se están definiendo las competencias de un cargo, lo más recomendable en un cargo operativo o táctico es que no excedan las 8 competencias, y eso que ya es mucho, ¿sí? Pónganse en el lugar de esos empleados, ¿sí? Tener tantas competencias, tener una persona con tantas competencias desarrolladas o en qué nivel esperamos que las hayan desarrolladas, sí será tan factible a la hora de ir a buscar en el mercado cuando hagamos los procesos o las publicaciones de las vacantes. Si, como dice las abuelas, de eso tan bueno sean tanto, No ¿sí? se va a encontrar un candidato con 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 ese tantas competencias, exacto. Entonces, revisen muy bien porque no es el hecho por el diseño de tener demasiadas competencias por perfil, sino las que ustedes, de acuerdo al estudio que están haciendo, consideren que son realmente las pertinentes, ¿sí? Por ejemplo, para un conductor, ¿sí? ¿Cuáles verdaderamente serán las competencias que, que deba tener? ¿Sí? Y diferencien muy bien entre competencias y valores, ¿sí? Diferencien muy bien entre competencias y valores. Recuerden que una competencia comprende la dimensión del saber, la dimensión de la motivación y la dimensión del saber hacer o la habilidad, ¿sí? Por ejemplo, en una competencia de negociación, la persona debe conocer el producto, debe conocer o el servicio que está negociando, debe tener también conocimientos de base en procesos de negociación, cómo cerrar, hoy cerrando una negociación con un cliente. Le debe motivar esa competencia, ¿sí? Tener una motivación intrínseca asociada a esa habilidad y obviamente la pericia o el saber hacer o la habilidad para tener un escenario de negociación con un cliente, ¿sí? Entonces, diferencien muy bien entre cuál es un valor o atributo de la personalidad, ¿sí? Que estaría más asociado a cómo ustedes van a adaptar al sujeto a la cultura organizacional, ¿sí? Y qué es verdaderamente una competencia. Entonces, vayan haciendo esas diferenciaciones. Y si es el caso, porque estamos en una etapa de análisis, de revisión, consulten más, indaguen más teorías sobre la gestión por competencias y la definición de competencias laborales, ¿sí? Porque pareciera todavía que hay como un vacío entre qué es una competencia, qué es un valor, ¿sí? Listo. Entonces, mejor dicho, hay que revisar súper bien esos perfiles, sobre todo en la dimensión de las competencias. ¿Ok? Y como les digo, no es llenar al candidato, no es llenar a la persona que tenga, o exigirle más bien y pedirle un nivel de desarrollo en muchas competencias. Es preferible identificar 2 o 3 asociadas al cargo, pero que verdaderamente nos vayan a apuntar al objetivo que queremos con ese empleado. ¿Sí? 2 o 3 competencias cardinales, pero que verdaderamente apunten al objetivo, a la planeación estratégica de la organización, que ahí es cuando lo que ustedes viven alguna, disculpen, que ahí es cuando usted cobra valor
cobra sentido lo que ustedes vienen argumentando desde el autor Dave Ulrich, de que la gestión humana le agrega valor a la organización, claro, porque desde el mismo diseño de los perfiles estamos estratégicamente pensando en el potencial de nuestros empleados y cómo ellos van a llegar a agregarle valor a esa cadena hasta el cliente, ¿sí? Entonces, tarea, revisar. Claro este tema frente a los perfiles, Sí, profe. ¿sí? Y listo, entonces han avanzado bastante, sin embargo, que seguir afinando y si es necesario, revisen más definiciones, teorías alrededor de las competencias y la gestión por competencias, ¿sí? Ok. Listo, o los procesos de selección por competencias. En cuanto a los resultados de las entrevistas realizadas, las entrevistas que hicieron de incidentes críticos, recuerden chicos, anexar, poner como un anexo las entrevistas o las preguntas realizadas, ¿sí? Que es lo que les decía hace 8 días. Vemos unos resultados, pero no sabemos de dónde salieron, ¿sí? Entonces, porque aquí dice ver anexo tabla de recolección de tabulación, pero no encuentro la tabla, ¿sí? ¿Dónde está la tabla de recolección de información? Profe, es ¿Sí? que todavía no hemos hecho los anexos, Ok. porque todavía no hemos terminado las entrevistas, entonces todavía no tenemos toda la información. Sí, pero entonces en este momento digamos que yo estoy como un poquito a ciegas con Como estos ciega, resultados, exacto, porque yo sé que ustedes que están como todavía basando, nos falta. yo sé que ustedes están basando sus entrevistas en la técnica de entrevistas por incidentes críticos, sin embargo, hay que validar esas preguntas que ustedes están realizando y eso debe ir como un anexo en el trabajo. Listo. Ok, profe. Profe, les acabé de compartir la encuesta al grupo de WhatsApp. No sé si de pronto la podamos revisar. Deme un segundo, proyección profesional. Ok. Bueno, entonces ya la estoy abriendo. Mientras revisamos, antes de revisar la encuesta, quisiera hacerles una recomendación en el análisis, sobre todo para Sandra y Natalia, que son las que han estado más centradas en este punto. ¿Listo? Mm, Sí, señora. Chicos, chicas, que no parezca un análisis silvestre, como una opinión, ¿sí? Que el lector o la persona que esté viendo su trabajo sepa que ustedes están partiendo de un análisis riguroso. ¿Cómo le damos rigurosidad a estos análisis? Ustedes han sido muy juiciosos en la recolección de la información y así de juiciosos tenemos que seguir siendo en el análisis. Pongan un rango o digamos un panorama deseado. ¿Ustedes qué esperan o cuál sería el resultado referente o esperado eh, para las preguntas? ¿Y cuál sería el panorama menos favorable? ¿Sí? Por ejemplo, mmm, frente a las funciones de los cargos, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que realizan? ¿Cuál es el panorama que ustedes, de acuerdo a los conceptos, de acuerdo al marco conceptual, de acuerdo al problema, de acuerdo a todo lo que han construido hasta acá, qué es lo que esperan de esa respuesta y cuál es el panorama menos favorable? Hagan ese rango, como ese rango para que dentro del mismo rango ustedes pongan el análisis, ¿sí? Mm, y no den por hecho los resultados. Por ejemplo, no son entregados por escrito las respuestas, no sé. eh, Al parecer, probablemente, es posible, es probable, ¿sí?
porque ustedes aquí más que una sentencia lo que están haciendo es una lectura y una interpretación de una entrevista que realizaron. Entonces, pongan el lenguaje en esa misma dinámica. ¿Prevalece esta respuesta sobre tal o esta inclinación, al parecer tal cosa, probablemente? ¿Sí? Que le dé como más tacto al tratamiento de la información, ¿sí? Entonces, háganle saber al lector, ustedes que estaban esperando de la entrevista, ¿sí? Que estaban esperando y que, por ejemplo, en cuanto a las funciones del cargo, yo me imagino que la pregunta sería, eh, cuénteme usted qué funciones desempeña y se las entregaron por escrito en un contrato al inicio de antes de iniciar sus labores. Me imagino que algo así preguntaron. Sin embargo, no lo dejen a la imaginación del lector porque estamos en un proceso de investigación juicioso, riguroso, entonces que el lector sepa ustedes de dónde sacaron eso, cuál es el panorama favorable o esperado, que haya un contrato, que se celebre un contrato, que el contrato sea consentido por ambas partes, que el empleado conozca todas las condiciones del contrato, las funciones relacionadas a su cargo, conozca el salario, que el salario sea transparente, que conozca toda la compensación total, si hay de pronto bonificaciones o incentivos asociados a su salario, sí. Entonces, que sea claro ese panorama para su indagación. ¿Ustedes qué esperan con esa pregunta? ¿Y cuál sería el escenario menos favorable? Que en el contrato no estén explícitas las funciones, o peor aún, que no exista un contrato escrito, sino que sea un contrato verbal, por ejemplo. Ese sería el peor escenario. Entonces, ustedes ya con base en eso, ¿cómo van a analizar? ¿Sí? ¿Cuáles son sus categorías de análisis? O lo pueden definir también por categorías de análisis. En la entrevista hicieron 10 preguntas, ¿sí? Entonces empiecen a agrupar de acuerdo al marco referencial que tuvieron. Estas preguntas están agrupadas en una categoría que vamos a llamar funciones de cargo. Estas preguntas están orientadas hacia una categoría que vamos a llamar eh, contratación. Estas categorías están asociadas hacia estas preguntas están asociadas a una categoría que vamos a llamar proceso de selección, ¿sí? Entonces, mejor dicho, denle más base a este análisis, porque hasta ahora yo sé que han hecho un esfuerzo importante por la recolección de la información, pero como les digo, debemos ser más rigurosos y consecuentes o coherentes con todo el trabajo que han construido hasta ahora, ¿sí? Entonces determinen cuáles son sus categorías de análisis a partir del marco referencial que tienen. Una categoría de análisis va a ser contratación, otra categoría de análisis va a ser eh, reclutamiento, otra categoría de análisis, sí, y las preguntas asociadas. ¿Qué es lo que estamos esperando de cada pregunta? ¿Cuál es el escenario más favorable? ¿Cuál es el peor escenario? Y a partir de eso, plasmemos la realidad de lo que nos encontramos en las entrevistas, ¿sí? Y en el discurso, cuiden mucho el lenguaje de no sentenciar, de no decretar, de no dar por hecho, sino de encontramos esto, al parecer sucede esto en la organización, es probable, prevalece esta inclinación, prevalece esta respuesta, ¿sí? Porque eso ya a ustedes les da todo el soporte para el siguiente paso que debemos dar en el trabajo, que de hecho vamos un poquitico atrasados en eso, pero no me angustia porque quiero que dejen muy bien organizado esta parte. Eso nos va a dar pie para el siguiente paso, que es consolidar bien el diagnóstico, cómo está la empresa hoy, sí, que eso es lo que sigue, perdón, cómo está la situación hoy frente al fenómeno que ustedes están evaluando, problematizando, y cuál es la alternativa de solución ya que van a plantear. ¿Cuál sería la alternativa de solución? El modelo de selección y contratación. ¿Sí? Sí, soy clara con el análisis de la entrevista.
¿Sí? Sandra, ¿estoy clara para ustedes? Sí, profe, ¿Sí? Ok, sí. entonces sigámosle dando más rigurosidad y más forma de eso. Y para Sí, la profe. siguiente entrega, entonces, em, para la siguiente entrega, ya empiecen a darle forma al diagnóstico y a la alternativa de solución, que en este caso sería el modelo de selección y contratación, y, em, y lo traemos propuesto para dentro de 8 días para seguir avanzando. Pero eso sí, con todos los ajustes necesarios frente al perfil, a las competencias, porque la definición de unas buenas competencias van a ser claves para el éxito de este modelo, ¿sí? Indaguen más sobre competencias. Mm, Recuérdenme para enviarles y compartirles referentes teóricos al respecto y seamos más rigurosos en el análisis de las entrevistas. Entonces, primero, anexen la entrevista. Segundo, creen categorías de análisis referentes a el perfil que perdón, al marco que ustedes construyeron, al marco teórico y legal. Y, eh, y realicen ya ahora sí, a la luz de lo esperado o de lo menos favorable, el análisis de esa, de esa entrevista para tener una interpretación, digamos, más acercada a la realidad y que no el lector la asocie como una mera opinión o una mera interpretación silvestre de los datos obtenidos. Listo. Incluso Incluso en la definición del análisis, por ejemplo, una categoría es eh, funciones. Pueden poner que un poco de referente teórico de qué son las funciones de un cargo, ¿sí? Armar un texto, soportar los resultados con alguna frase textual de algún empleado, entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, no, a mí no me dijeron en ningún momento en el contrato, estaban claras o definidas mis funciones. Cerramos las comillas y hacemos el análisis. Pues con base en la teoría, con base en la ilustración que nos da alguna respuesta y en la prevalencia de las respuestas de los 11 entrevistados, entonces, ¿cuál es el análisis? Pues que al parecer en los contratos no están definidas claramente las funciones de los empleados. Entonces ahí tenemos un análisis más riguroso, más soportado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí. Ok. Y anexen la entrevista, por favor, porque en este momento estoy hablando de supuestos. ¿Sí? Sí, yo sé que se basaron muy orgullosos en los incidentes críticos, sin embargo, anexen la entrevista. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Alguna Sí. pregunta, comentario? ¿Cómo se sienten con esta retroalimentación? Pues bien, profe, lo que pasa es que digamos que a veces digamos que hemos tenido a veces algo de inconvenientes con el tiempo, Ujú, porque pues obviamente estamos bien involucrados en el trabajo, ujú. pero pues nuestras actividades eh, cotidianas a veces no nos permiten avanzar como quisiéramos. Sí, Pero no, pues digamos que, pues incluso creo que pues, la clase pasada que no pude estar, los compañeros me comentaban eso, que de pronto pues habíamos estado un poco colgados, pero pues ya ujú, ahorita vemos que ya logramos avanzar y pues no, nos toca es mejorar lo que la prof nos está indicando. ujú. Exacto. Sí, hay que darle más rigurosidad a ese análisis y frente a la descripción de cargos, más rigurosidad a la definición de las competencias. Diferencias muy bien entre una competencia y un valor, las competencias cardinales, las técnicas asociadas al cargo.
¿sí? Porque finalmente el modelo que van a proponer, si va a ser por competencias, entonces debe atravesar. Las competencias deben ser transversales a todo ese modelo, ¿sí? Y un modelo tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuál sería el fin de su modelo? La contratación. Ya cuando se firma, ay, llegó el chiqui, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijo? Matías. Matías. Ya se va a acostar. Dile a Matías que ya casi desocupamos a la mamá. Finalmente, es recomendable que un modelo tenga un inicio y un fin, como en un proceso, ¿sí? ¿Cuál sería el fin de ustedes ya cuando se firma la contratación? ¿Sí? Cuando ustedes ya cierran, y cuál será la contratación más apropiada para esa descripción de perfiles que hicieron. Un conductor, cómo se vinculará mejor de acuerdo a sus funciones, mediante un contrato de prestación de servicios, mediante un contrato de obra a labor, o mediante un contrato indefinido, qué nivel de riesgo tendrá para afiliarlo a la ARL, ¿sí? Si va a ser responsabilidad en un contrato indefinido la afiliación a la ARL de nosotros, ¿sí? Entonces, perdón, de la empresa. Entonces, el inicio, ¿cuál sería? Desde que aparece la requisición o la necesidad de la vacante, ¿sí? ¿Y cuál sería el cierre? Cuando se firma la contratación y qué tipo de contratación para cada perfil que han diseñado. Por eso esta parte de elaboración de perfiles es tan sensible, tan importante en su proceso. ¿Listo? Me parece muy pertinente la encuesta. La misma recomendación. ¿Ustedes qué quieren obtener a través de esta encuesta? También deben anexarla al trabajo, ¿sí? Que sea un anexo del trabajo, así como la entrevista, la encuesta. La encuesta sería una manera cuantitativa de evidenciar lo que ha surgido o emerge en las entrevistas, ¿sí? Para que haya de pronto una coherencia, o puede que no haya coherencia, ¿sí? Quién sabe qué nos encontremos entre lo que describen de forma cualitativa en su percepción y frente a lo que aparece de forma numérica. ¿Sí? Entonces, que sí midamos las mismas categorías de análisis. En la entrevista estamos preguntando por funciones, entonces en la encuesta también por funciones. En la entrevista estábamos preguntando por contratación y cómo fue ese proceso de contratación. Entonces, en la encuesta que también se vea reflejada esa categoría. ¿Sí? Y lo mismo, para ustedes, ¿qué es un 5? ¿Sí? En qué tan cómodo se sienten en la entrevista, ¿qué es un 5? ¿Sí? Cómo, cómo pueden definir ustedes ese nivel esperado? ¿Y qué es un 1? Que se sienta cómodo, ¿sí? ¿Cree que la empresa debe existir un departamento de talento humano? Sí, no. Entonces, ¿qué esperan ustedes en esa respuesta o qué quieren medir ahí? ¿Cuál cree que es su nivel de desempeño en el cargo? ¿Alto, medio, bajo? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Y eso cómo se va a complementar luego con el análisis de la entrevista? ¿Sí? Pero entonces denle un soporte, porque esta encuesta también está susceptible a ser analizada y tabulada. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario que estamos buscando? ¿Cuál es el peor o el menos favorable? ¿Y qué nos encontramos hoy en la realidad de la empresa? ¿Sí? Listo. ¿Sí voy siendo clara para ustedes? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, mejor dicho, trabajo es lo que tenemos. Menos mal ahorita viene Semana Santa para seguir trabajando, que es una semanita ahí como de gabela también en su trabajo, y puedan centrarse más en este proyecto. Como les decía hace 8 días, esta es una de las fases más sensibles de estos planes de fortalecimiento, porque es donde empezamos a ser coherentes con el problema, con los objetivos planteados, con la justificación, con el marco teórico. No podemos desdibujar
en este momento todo el desarrollo y la construcción que han hecho hasta ahora, ¿sí? Antes, ahora hay que empezar a articularlo todo, la teoría, el problema, la realidad encontrada, el análisis, ahora hay que empezar a hacer como especie de articulación. Busquen, hay definiciones de metodología de la investigación, qué es un análisis por categorías o qué son categorías de análisis en una investigación, y ustedes las pueden definir. ¿Sí? A la hora de hacer esta interpretación de los datos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno, ya les voy a subir el trabajo de igual forma con estas mismas recomendaciones. Acabé de grabar esta sesión para que les quede y también Natalia pueda observarla porque me contó que me escribió ayer que tenía un viaje laboral, algo así. Entonces también les voy a subir esta grabación ahí al campus. Listo. Gracias, profe. Recibí mi excusa por la sesión de hace 8 días. Ujú. Sí, pero no, qué pena, Sí. ahí sí fue, Dios mío, pues digamos que sí tenía planeado el viaje, incluso les había comentado a los compañeros desde la semana anterior, pero no, pues Ujú. lo tomé como muy olímpicamente y no le No, avisé. no te preocupes. Lo que pasa es que, y no les pasa solo a ustedes, proyección profesional funciona igual que un núcleo. Entonces, yo los acompaño en este proceso, pero al final también debo dar una nota, ¿cierto? Mi calificación representa el 40% sobre el total de su evaluación. También se puede perder por inasistencia. Opera igual que un núcleo normal del CEIPA. Entonces, para que no se vea afectado su proceso, yo les decía hace 8 días, por lo menos cuéntenme, compártanme si tienen alguna novedad, alguna situación fortuita, alguna calamidad, así que yo sepa por qué no se han conectado y eso no vaya a afectar su proceso en este último núcleo. ¿Listo? ¿Ok? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. no, muchas gracias chicos y mejor Gracias. dicho, sigan con todas las pilas puestas. ¿Ok? Gracias a Listo, ti. profe. Muchas gracias. Bueno, Muchas que estén muy gracias. bien. Un abrazo. Una Gracias, feliz hasta noche. luego.